Continuando con las... Chicos, por favor, tomen asiento. Continuando con la ponencia con las ponencias del día de hoy, es un agrado invitar aquí adelante al MBA Manuel Sanjueza Velázquez, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile e ingeniero aeronáutico de la Academia de Aviadores de Chile, MBA de la Anderson School of Management de la UCLA de Los Ángeles, Estados Unidos, y especialista en cambio climático en representación de Chile como asesor del equipo especial sobre inventarios nacionales de gases de efecto invernadero del IPCC, panel intergubernamental sobre cambio climático. Fue gerente de las operaciones de vuelo de LATAM y gerente general de la SGS Chile. Actualmente es gerente general del grupo Misty Consulting para Sudamérica y director internacional de Ecobrands Perú. Por favor, se quede adelante para... Él nos va a hablar de los efectos del cambio climático en las principales actividades económicas de la región Arequipa. Seguimos con fuertes aplausos, por favor. Hola, muy buenos días. Es un agrado encontrarme acá frente a un importante grupo de jóvenes que en su mayoría integran la carrera de Ingeniería Ambiental, ¿no? ¿Sí? Perfecto. ¿De qué años principalmente son? Primero, segundo, bien, tercero algunos, ya, excelente, pues están empezando. Qué bien que hayan elegido esta carrera tan necesaria para el contexto que actualmente está viviendo el mundo, especialmente Perú, como vamos a ver ahora, ¿ya? Y partir comentándoles que, bueno, como director internacional de Ecobrands, me corresponde partir diciendo que es Ecobrands Perú. Es una iniciativa 100% arequipeña, que fue creada por jóvenes emprendedores arequipeños, dos de ellos acá presentes. Jóvenes emprendedores que, al igual que ustedes, pasaron por estas aulas de la Universidad Católica Santa María y cuando ya pudieron establecer su futuro y comenzaron a trabajar, se dieron cuenta de que tenían un compromiso para con su región, no solamente para con su desarrollo profesional propiamente tal, sino que también con el desarrollo de su región. Una región Arequipa que pasa por momentos complejos en muchos sectores importantes que generan un alto desarrollo social y económico, como por ejemplo la agricultura, temas a los cuales muy fuertemente se dedica Ecobrands, temas relacionados también con la preservación de los recursos naturales, temas abocados mucho a el cuidado del medio ambiente y temas muy abocados a todo lo que hoy en día genera dificultades que entraban la inversión, como es por ejemplo las problemáticas que tiene la industria minera para poder desarrollar algunas de sus actividades, especialmente acá en el sur del Perú. Vamos a ver algunos casos que muy probablemente ustedes conozcan y vamos a tratar de... He decidido hacer esta presentación no pesadamente técnica, ya no vamos a hablar tanto de conceptos sofisticados y conceptos técnicos, porque en realidad no es necesario. Vivimos en un mundo globalizado en donde tenemos acceso a varios de los temas que vamos a tratar de acá fácilmente a través de internet, ¿ya? Entonces vamos a tratar de tener más que nada un diálogo, una conversación con ustedes y vamos a tratar de que uno de los objetivos de esta exposición pueda ser de que ustedes se vayan con información nueva, relevante, fresca, pero no a tanto nivel técnico, sino que a nivel de acá,
a nivel de aquí, a nivel de ustedes como personas, de ustedes como futuros ingenieros ambientales, más importante aún, a nivel de ustedes como futuros constructores de una sociedad que sea justa, que sea sostenible y que podamos finalmente traspasar adecuadamente a las nuevas generaciones, ¿ya? Así que vamos a tratar de hacer esto bien liviano, ¿ya? Y la presentación está expuesta así. El tema, como han anunciado, se llama Efectos del cambio climático en las principales actividades económicas de Arequipa. Una de mis especialidades es el cambio climático, ya a nivel internacional. Pero el cambio climático queremos aplicarlo a la problemática que pueda tener Arequipa, ¿ya? Su región. La mayoría es de Arequipa, ¿verdad? O hay algunas otras regiones de acá. Bueno, da igual, todos formamos parte del mismo planeta. ¿Ven ustedes esa imagen? ¿Saben esa imagen de dónde es? Si lo sabes, siéntase en libertad de expresarlo fuertemente, yo lo voy a escuchar, tengo buen oído, así que aunque esté sentado ahí atrás, qué pena que hay tantos jóvenes ahí atrás, deberían estar sentados acá adelante, porque los jóvenes son los que tienen la voz del futuro y deben ocupar siempre los primeros lugares. ¿Ya? Estén donde estén, el joven siempre debe ocupar los primeros lugares. ¿Sabe usted a qué corresponde esa imagen? Es de acá de la región. Vamos a ver qué tan bien jóvenes conocen ustedes su región. ¿Sabe usted? Si lo sabe, levante la mano. No es necesario que lo diga, pero levante la mano. Quiero ver quiénes saben cuál es esa imagen de ahí. Alguien levantó la mano. ¿Sabes dónde es? No. No es por ahí. Frío. Eso corresponde, ese es el Nevado Coropuna, que está en Condesuyo. ¿Ya? Y vamos a ver por qué está esa imagen dentro de este tema. ¿Ya? Ese es el Nevado Coropuna, que está en Condesuyo, una de las provincias de Arequipa. Quiero partir haciendo una pregunta. Y si el señor presentador me puede ayudar, quiero que usted me ayude a responder esta pregunta, joven, futuro ingeniero ambiental. ¿De qué hablamos cuando hablamos, o cuando decimos, para no sonar redundante, pero suena más poético, de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Para usted joven que bordea entre los 18 hasta los 22, 25 años, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué sabe usted? Siéntase por favor en libertad de contestar. Hay un micrófono ahí. Levante solamente la manito y le van a pasar el micrófono y usted expresa qué se le viene a la mente cuando hablamos de cambio climático. ¿Qué se le viene a la mente cuando decimos cambio climático? Y en el contexto de la época de globalización puede sonar un tanto... ¿Para qué preguntan eso? Todo el mundo lo sabe. ¿No? Yo regularmente estoy dando conferencias en distintos lugares y la verdad que se sorprenderían las respuestas que pueden haber cuando alguien habla de cambio climático. Por eso quiero saber de ustedes, jóvenes, futuros ingenieros ambientales. Me imagino que como futuros ambientales tienen una opinión y saben algo. ¿A qué se le viene a la mente cuando decimos cambio climático? Siéntase con la libertad de contestar. Solo levante la manito y le vamos a escuchar. Si no está bien, da igual. La señorita allá atrás. Muy bien. Son fenómenos que se dan. Son fenómenos que se dan en nuestro medio ambiente. Puede ser de forma natural o de forma inducida, ¿no? Como la contaminación minera o el efecto invernadero u otros factores.
Muy bien, gracias. ¿Ya? Son fenómenos que se pueden dar en forma natural o inclusive por la intervención del hombre, ¿verdad? ¿Qué más podría decir usted? ¿Qué se le viene a la mente? ¿De qué hablamos cuando decimos cambio climático? ¿De qué hablamos cuando decimos cambio climático? ¿De qué hablaría usted si le preguntaran sobre lo que es el cambio climático? Del calentamiento global. Muy bien, de calentamiento global. Corto, preciso, conciso, correcto, de calentamiento global. ¿Ya? ¿Se anima alguien más? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambio climático? Joven acá, por favor. Sí, te escucho. El cambio climático, cuando hablan, se refiere como alteraciones del ambiente, o sea, del clima, que lo que está normal se fue alterando al pasar el tiempo. Exacto, muy bien. Alteraciones. Conserve esa palabra, alteraciones. Alteraciones del ambiente. ¿Ya? ¿Quién me iba a decir tú? Así nomás. Algo parecido, de que el cambio climático es la alteración, o como bien dice, el cambio del clima en sí con respecto a un tiempo, como puede ser como ocurrió, si no me equivoco, de Arabia Saudita, de las lluvias, algo que no ocurría, o cuando a veces hace unos años nevó en el Sahara. Eso nos refiere al cambio climático, a cambios o efectos en nuestro planeta que antes no ocurrían. Exacto, muy bien. Son alteraciones, ¿verdad? Son varias alteraciones, entre otras cosas. Pero, si usted se fija, muchas veces cuando hablamos de cambio climático, se nos vienen a la mente algunas imágenes, pero no lo mencionaron ustedes. Y eso es algo particular. Se nos vienen algunas imágenes un tanto apocalípticas, que asustan. ¿Ya? Arriba, estas son imágenes de Perú, las que están ahí. ¿Ya? Arriba corresponde al norte del Perú, específicamente la zona de Ancash, ¿ya? Fruto de los huaicos, un derrumbe parcial de una carretera, abajo una zona de Apurímac, ya una zona afectada justamente por el paso del agua, ¿ya? Y cuando hablamos de cambio climático, entonces muchas veces se nos vienen imágenes devastadoras con sucesos y eventos extremos en general, ¿ya? Si vemos las imágenes, la segunda imagen, la del oso, es sobrecogedora, ¿ya? Y vamos a ver también por qué estas imágenes, por qué mostramos estas imágenes. ¿Ya? Cuando hablamos de cambio climático, generalmente son eventos climáticos extremos que involucran destrucción de la naturaleza, una alteración física del planeta y otros eventos terribles. Eventos climáticos extremos como sequías, lluvias torrenciales, inundaciones, olas de calor, friajes y heladas intensas. ¿Algunas de esas las ha vivido el Perú últimamente? Sí, todas las anteriores, ¿verdad? ¿Sabe usted cuántas personas murieron este año en el Perú por culpa de las heladas y el friaje en las zonas altoandinas? Más de 500 personas en el siglo XXI. La mayoría niños y ancianos. Más de 500 personas murieron este año en el Perú por las friajes y las heladas. Muchas más se suman a las que fallecieron el año pasado fruto de un evento del Niño bastante extremo. Destrucción de la naturaleza, la pérdida de glaciares, el daño a la biodiversidad, la extinción de especies, como por ejemplo los osos polares que cada vez están más cerca de la extinción. ¿Saben cuántas especies se han extinguido en los últimos 25 años, principalmente relacionados con los efectos del cambio climático? ¿Lo sabe usted? Muchísimas. Es una cifra sobrecogedora. Búsquelo, porque es interesante y ustedes deben de saberlo, porque son el futuro del planeta. Alteración física del planeta, el aumento del nivel del mar, aumento de las zonas desérticas, deforestadas, etc. Y otros eventos, como por ejemplo impactos en la salud por proliferación de nuevas enfermedades. En realidad no son nuevas enfermedades, lo que pasa es que son nuevas enfermedades porque se dan en sitios donde anteriormente no se daban. Por ejemplo, malaria en zonas altoandinas. ¿Cuándo se daba la malaria en zonas altoandinas? Esas son enfermedades que normalmente ocurren en la selva, a cierto nivel de altitud media del mar, pero no en zonas sobre los 3.000 metros. Bueno, ahora se dan, porque por producto del cambio climático, de esta alteración climática, entonces hay ahora calor y humedad donde antes era seco. ¿Ya?
¿Y eso qué conlleva? La proliferación de algunos insectos, algunas bacterias, algunos hongos, en fin, virus que antes no estaban, hoy que sí están presentes en la humanidad, en los campos, en los cultivos. ¿Qué otros eventos producen? Inseguridad alimenticia. Fruto de lo anterior, no se sabe si se puede abastecer correctamente de alimentos en la tierra. Incendios forestales, lo que se está pasando en California, ya no es algo nuevo. Hace solo algunos años, igual California fue víctima de incendios atroces que mataron a mucha gente. Chile hace un par de años atrás fue víctima de un incendio nunca antes visto, que se quemaron cerca de 100.000 hectáreas. Daño en la infraestructura urbana, claro, si hay huaicos, si hay en otras latitudes del mundo hay cada vez más ciclones, más tornados, más huracanes, ciclones es lo mismo, pero depende de la latitud. Conflictos sociales, migraciones masivas, también se producen. ¿Sabe usted si se producen migraciones masivas fruto del cambio climático en el Perú? ¿O si se están produciendo? ¿Lo sabe usted? ¿No? Sí, vamos a hablar de eso al respecto. Las mal llamadas acá invasiones muchas veces se deben simplemente a factores del cambio climático y a la mala intervención del hombre. Definamos un poquito el cambio climático. Existe un gran desconocimiento en general de lo que es en realidad el cambio climático, ¿ya? Existe un gran desconocimiento, pero ese desconocimiento tiene sus razones, que puede ser por exceso de información, ya de repente unos dicen una cosa, otros dicen otra, entonces no se sabe bien qué es el cambio climático. También puede verse inexactitud en las fuentes o por desinformación interesada, es decir, yo en realidad no me interesa, no me importa, no, como decimos como dicen los jóvenes en Chile, no estoy ni ahí, es decir, me da igual, ¿ya? O negacionismo, porque uno se topa con que muchas veces, incluso destacados profesionales, destacados líderes mundiales dicen, no, el cambio climático en realidad es un invento. ¿Ya? Tenemos el caso del presidente Trump en Estados Unidos, que partió diciendo que el cambio climático era un invento de los chinos, ¿verdad?, para ganar en competitividad. El negacionismo y la parte anterior, la desinformación interesada, que es en el fondo el que no me interesa, en realidad no es mi tema, en realidad tengo otros temas más importantes que el cambio climático, es sumamente grave. Es sumamente grave y vamos a ver por qué. Y si usted como joven forma parte tal vez de aquellos que por desinformación interesada o negacionismo no maneja el tema del cambio climático, está muy mal. Está tremendamente mal. Porque no puede darse que las nuevas generaciones no estén al tanto de lo que involucra, significa y cuáles son las consecuencias del cambio climático, ¿ya? Porque es algo que estamos viviendo ahora. El negacionismo dice, por ejemplo, oye, si eventos catastróficos del clima han existido siempre. Si uno conversa con alguien mayor, ¿ya?, le va a decir, no, pero si inundaciones han habido siempre, huaicos han habido toda la vida, sequías también, es cíclico. Claro, sí, pero eventos que antes tardaban varios años en producirse, hoy son cada vez más frecuentes y reiterados en el tiempo. ¿Sabe cuándo fue el último periodo seco que tuvo Arequipa? Fue entre el 2014 y el 2000 hasta enero del 2017. ¿Sabe que en ese evento, entre el 2014 y el 2017, las pérdidas que se produjeron para el país fueron brutales? Se calcula que se perdieron miles de millones de dólares. Hay una cifra exacta entregada por el Ministerio de Desarrollo del Perú. Pero fueron millones los que se perdieron en agricultura, en proyectos de minería parados por el tema del agua, pero sobre todo en agricultura. Y yo cuando vengo al Perú escucho muchas veces Perú, país minero. Mentira, Perú es un país agrícola. Y gracias a Dios que es agrícola. Y vamos a ver también por qué. Porque históricamente el Perú ha sido un país agrícola. Porque la minería es algo que va a durar 20, 25 años a lo mucho, con suerte. Incluso puede ser menos. Pero la agricultura va a ser el gran motor de desarrollo económico de los pueblos, sobre todo de los pueblos latinoamericanos.
Por lo tanto, cuando se daña la agricultura del Perú, producto de estos temas, es extremadamente difícil, porque vastas zonas del Perú dependen de la agricultura. Entonces, el negacionismo puede decir, estas cosas pasan siempre, sí, pero no tan frecuente. Tuvimos el último episodio de sequía entre el 2014 y el 2017 que afectó el Perú. La región de Arequipa fue sumamente afectada. Ustedes recordarán, tal vez joven, de que en septiembre del 2015, en medio de una de las peores sequías de los últimos 50 años, ¿cómo era el agua cuando abría el grifo? ¿Se recuerdan? En septiembre hizo crisis el tema. Tenía mal sabor, mal olor. ¿Lo recuerdan? ¿Algunos se acuerdan? Otros mueven la cabeza y me dicen, no me acuerdo, yo tomo agua envasada, así que no es mi tema. Pero quienes no toman agua envasada, sí seguramente se van a acordar. Bueno, es importante aclarar dos conceptos, ¿ya? Que si bien están estrechamente relacionados, con frecuencia se toman de manera errónea como sinónimos cuando hablamos de cambio climático. Que es decir, cambio climático es lo mismo que calentamiento global. ¿Es así? No. El calentamiento global es la causa del cambio climático. ¿Ya? El calentamiento global es la causa del cambio climático. Es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de los famosos gases de efecto invernadero. Hey, ¿lo ha visto usted en clases? ¿Le han tocado esta materia? ¿Sí? Perfecto. Los gases de efecto invernadero. Entonces, este es un tema que usted ya conoce. Derivadas de la actividad del ser humano, que están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. Eso es sumamente importante para entender bien lo que es el tema del cambio climático de una manera simple. Recuerde que lo vamos a tocar de una manera simple, no vamos a entrar en temas técnicos, complejos ni más allá, pero sí lo vamos a explicar con esta gráfica. Los gases de efecto invernadero en forma natural, ¿ya?, dan una protección que impide que el calor que ingresa a la Tierra se devuelva íntegro de nuevo a la atmósfera y quede una parte. Si no existiera eso, si no existieran los gases de efecto invernadero, la temperatura de la Tierra bordearía aproximadamente los 19-20 grados bajo cero en promedio, ¿ya?, en todas las latitudes. Algunas latitudes, obviamente, como los polos, tendrían una temperatura menor. Pero gracias a eso, a los gases de efecto invernadero, es que tenemos la vida como la que conocemos, ¿ya? Algunos de los gases de efecto invernadero que aparecen ahí mencionados, el dióxido de carbono y el ozono. Pero el efecto de gases invernadero aumentado por el hombre produce que esto se magnifique. Por lo tanto, el retorno de los rayos solares, de la temperatura que generan los rayos solares en la Tierra, la que se devuelve a la atmósfera, es menor y queda más en la Tierra. Y eso produce el calentamiento global. Y eso es por la mano de la intervención del hombre. ¿Cuándo parte esto? Parte principalmente con la primera revolución industrial. Revolución industrial allá por el 1750 aproximadamente, la primera que dura hasta 1820 y algo. Hay posteriormente una segunda revolución industrial que es hacia fines de 1800 y que termina en 1914. Pero ahí se calcula, según los científicos, que parte la intervención directa del hombre en una mayor emisión de gases de efecto invernadero. Los denominados gases de efecto invernadero, gases invernaderos, usted lo debe saber, son el vapor de agua por naturaleza, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono, todos por naturaleza, excepto en los clorofluorocarbonados, los CFC, que esos son por directa intervención del hombre, ¿ya? Las actividades humanas generan emisiones de estos 4 GI principales que son de larga permanencia. Cuando hablamos de larga permanencia, es decir, que pueden estar en la atmósfera durante decenas, cientos o incluso miles de años, ¿ya?, alterando obviamente el proceso natural, ¿ya? Y los clorofluorocarbonados que contienen flúor, cloro o bromo, que son derivados de actividades industriales del hombre.
donde se provocan principalmente estos cuatro, ahí yo anoté tres, que son los principales, los que más afectan el efecto invernadero. El dióxido de carbono es provocado principalmente por la quema de combustibles fósiles para la generación de electricidad, el transporte, la calefacción, la industria, la minería, la edificación, también la producción de cemento y otros bienes, es decir, prácticamente en todo. En todo. ¿Ya? Si usted levanta una casa, está seguramente generando, ¿verdad?, dióxido de carbono en los materiales que se compraron para hacer esos materiales y todo eso. Y como consecuencia también de la deforestación. El metano, que es provocado por la ganadería, la agricultura, principalmente el cultivo de arroz. ¿Sabe usted que una de las cosas que a mí poderosamente me llama la atención y que siempre converso con algunas autoridades, cuando me reúno con autoridades del gobierno del Perú y con autoridades regionales, es que, curiosamente, la región de Arequipa, siendo cabecera del desierto de Atacama, tiene plantaciones de arroz? Entonces es inimaginable que existan plantaciones de arroz en medio del desierto, porque no hay agua. Y el agua generalmente de mala calidad, más aún en la región de Arequipa, que hay tantos volcanes. Por lo tanto, el boro y otros materiales pesados como el arsénico están presentes ahí. Pero hay arroz. Y el arroz es uno de los principales causantes del metano. No la planta no, sino que es por el proceso de inundación que se hace. ¿Ya? El proceso de inundación es el que genera finalmente el metano. El tratamiento de aguas residuales, la distribución de gas natural, petróleo, la industria de la minería, el carbón, el empleo de combustibles, los vertederos generan metano. Y el óxido de nitrógeno provocado por el exceso de uso de fertilizantes, el empleo de combustibles, la actividad química y el tratamiento de aguas residuales. Eso como síntesis de donde se puede encontrar que se provocan gases de efecto invernadero en forma excesiva por el uso humano. Otras causas que también produce el calentamiento global, pues no es solamente el tema de los gases, es la deforestación, la destrucción de los ecosistemas marinos, claro, porque ellos absorben el dióxido de carbono. Y si estamos destruyendo las selvas, si estamos destruyendo los bosques, si estamos dañando el mar, estamos también dañando la capacidad de absorber en forma natural el dióxido de carbono, por lo tanto el dióxido de carbono que se libera, ¿verdad?, en la atmósfera, dañándolo aún más. El aumento de la población, porque una población cada vez más numerosa necesita cada vez más recursos. Escuché en la exposición anterior que muy bien se hablaba de la economía circular. ¿Ya? Qué importante es la economía circular para enfrentar y mitigar los efectos del cambio climático. Lamentablemente, muchos países de Latinoamérica, ya como tercermundistas que somos, todavía seguimos empleando la economía lineal, ¿ya? Que es una economía de que yo desecho lo que gasto, desecho lo que gasto, desecho lo que uso, ¿ya? Y rara vez reciclo. Entonces, qué importante también es esa información. El cambio climático en el Perú. ¿Debe interesarle a usted, joven, el cambio climático a nivel país? Vamos a verlo también a nivel región. Yo creo que sí. Las imágenes hablan más que 1000 palabras, la memoria es súper frágil, más cuando uno es joven, tiene la cabeza tan llena de estudios y de otras actividades, entonces de repente hay algunas cosas que se nos pasan inadvertidas porque nuestras preocupaciones están en otro lado. Entonces, miren, hay algunas noticias que son recientes, algunas de las más antiguas serán de hace 2 años atrás, que muestran cómo el cambio climático está afectando al Perú. ¿Sabía usted, entre paréntesis, asienta con la cabeza si usted lo sabe para darme cuenta qué tan bien instruido está en esta casa de estudio? ¿Sabía usted que el Perú está considerado desde hace muchos años atrás por un estudio inglés? Que en realidad ese estudio fue bastante asertivo en muchas cosas. Un estudio inglés dijo que el Perú es el tercer país más afectado por el cambio climático a nivel mundial. ¿Lo sabía usted? ¿Lo había escuchado? Sí, claro. ¿Sabe después de qué países? El primero es Indonesia, el segundo es Honduras y el tercero es Perú. ¿Ya?
Entonces, cuando a veces hablamos con algunas personas acerca del cambio climático, no es algo que, no, el Perú tiene agua. Cuando hablamos de que el cambio climático afecta el agua, no, si el Perú tiene agua. Es la 8ª mayor reserva de agua a nivel mundial. Claro, pero es el 3er país más afectado por el cambio climático. Y por ejemplo, el Perú tiene el 71% de todos los glaciares del mundo, el agua dulce. No, ya no lo tiene, eso era antes. Ya no, ya. Ya no tiene ni el 45% de los glaciares del mundo, lamentablemente. Lamentablemente, porque muchas comunidades viven de esos glaciares. Por eso es que estaba el Coropuna. Porque sabe usted que el glaciar Coropuna, que alimenta el distrito de Condensuyo, donde viven 5.000 compatriotas suyos, 5.000 arequipeños, con una agricultura miserable, una agricultura de subsistencia, que apenas les alcanza solo para vivir. El Coropuna, según estudios internacionales, ni siquiera de Perú, según estudios internacionales serios, dicen que con suerte el nevado va a existir hasta el 2030. Y después del 2030, porque el Coropuna alimenta esa agricultura de subsistencia que tienen estos habitantes de Condensuyo, ¿de qué van a vivir ellos? Ya no van a tener agua. No van a tener agua para su agricultura. No van a tener agua para su pequeña ganadería. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que migrar. Y eso es lo que se llama acá las invasiones. Y es una migración forzada. Yo tuve la oportunidad de estar hace algún tiempo atrás en el Alto Colca. Y el Alto Colca, fruto de los famosos trasvases que realiza Autoedema, ya para poder abastecer con las aguas subterráneas la cuenca del Chili, ha ido secando las napas que alimentaban a la pequeña agricultura y ganadería de esa zona. Entonces esa gente ha debido ir migrando a la ciudad paulatinamente, porque ya no tiene cómo vivir, porque ya no tiene agua para alimentar su agricultura ni para dar de beber a su ganadería. Entonces esos son los efectos del cambio climático. Y tuve la oportunidad de conversar con algunos ingenieros ambientales que hoy están muy contentos trabajando en empresas mineras acerca de estos temas, porque son sus zonas de influencia, ¿ya? Ingenieros ambientales que no tenían ni idea de estos temas. Y dice, no, eso lo ve el ingeniero agrónomo, no lo veo eso. Miren, ¿un ambiental debiera involucrarse en esto? Por supuesto, claro que sí. ¿Cómo ha sido el cambio climático en el Perú? El cambio climático extingue los glaciares de Perú. Una noticia de RPP de hace tan solo un año, el 18 de julio de 2017. Dice, en medio siglo el país ha perdido más del 60% de sus glaciares y la tendencia es cada vez más grave. Sí, acá en Arequipa tiene solo 2 glaciares, más varios nevados. Ya le hablaba del Coropuna, pero los glaciares están en la misma situación, se están extinguiendo, ¿ya? Otra noticia de la República, la Autoridad Nacional del Agua advierte, hay crisis hídrica en el norte y sur del país. Claro, vino un evento de sequía, que fue la que yo le comentaba, entre el 2014 al 2017, y dañó brutalmente la realidad económica del Perú, pero también social, no solamente la economía es aparte de la parte social, va todo unido. El cambio climático podría dejar la costa sin agua ni alimento, dice Perú 21. Expertos aseguran que el Perú ya está sintiendo las consecuencias del calentamiento, pero aún no hay medidas concretas para mitigar los efectos que serían devastadores y podrían causar la falta de agua en la costa y en la Amazonía. Sí, porque el Perú tiene algo particular. ¿Sabe cuánto es la cantidad de población que vive hacia la costa, en las zonas desérticas? Prácticamente todos. La menor cantidad vive hacia la Amazonía y hacia las zonas altoandinas, ¿ya? Y esa es la zona, en la costa, donde menos agua hay, donde menos alimentos hay, ¿verdad? Entonces, sí, es un evento sumamente grave. El cambio climático en el Perú. Perú muestra una gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas drásticas, siendo evidencia de ello las pérdidas económicas que han implicado fenómenos como el Niño. El último Niño que se vivió fuerte, que fue el 2017, generó más de 200 millones de dólares en pérdidas solo en infraestructura. Si a eso le agregamos las pérdidas en la actividad económica,
llegamos casi a los 1.000 millones de dólares de pérdida. Solo el año 2017 por efecto del Niño. ¿Sabe cuándo viene el próximo Niño? El 2019. El CENAMI, que es el organismo que regula el tema meteorológico acá en el Perú, ha dicho muy mojigatamente, parece que viene un poquito fuerte. No, según la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, viene fuerte. Y no solamente el 2019, también el 2020, el 2021, el 2023 y probablemente el 2024. Es decir, casi 4 a 5 años de sequía. ¿Está preparado el Perú para enfrentar un periodo seco de tantos años? ¿De qué va a vivir la agricultura o la minería? Los dos grandes motores económicos del Perú y de la región Arequipa. No está preparado. ¿Lo sabía usted? Probablemente no. En Chile se vienen preparando hace 2 años para estos eventos que vienen hacia el comienzo de la década del 2020. Hace 2 años que se vienen preparando la agricultura para generar una agricultura resiliente a los periodos de sequía que se vienen. Pero el Perú, a pesar de la tremenda vulnerabilidad, todavía no se está preparando. Por eso es que los jóvenes tienen mucho que decir. Por eso es que ustedes tienen mucho que decir. ¿Ya? Pero antes tienen que interesarse. En general, el cambio climático afectará la actividad económica nacional, como ya hemos mencionado, evaluando las potenciales modificaciones en la disponibilidad de los recursos naturales, entiéndase principalmente agua, y las actividades productivas más sensibles al cambio en el clima, la agricultura, la ganadería altoandina, la minería, la energía hidroeléctrica, turismo y pesca. Tanto en términos físicos como sociales. Tanto en términos físicos como sociales. Vamos a entrar en materia con relación a esto. Guarde por favor esa palabra, sobre todo sociales, porque el cambio climático genera también efectos sociales, ¿ya? ¿Como cuáles? Seguramente van a estar al tanto. Vamos a entrar en materia. Hablando del cambio climático en la región de Arequipa. Unas palabras que se le han atribuido a mucha gente, pero en realidad corresponden a Barack Obama, que lo dijo al término de su primer mandato. La principal víctima del cambio climático se llama agua. ¿Sabía usted eso? ¿Cuál es la principal víctima del cambio climático? El agua. ¿Cuáles son los dos grandes motores económicos de desarrollo social del Perú? La minería y la agricultura. Sobre todo la agricultura, porque da el 80% del trabajo, la agricultura. Y la minería, bueno, que aporta un poco más por el tema del canon minero. No es mucho, pero deja algo más. Y ambas actividades económicas sin agua no funcionan. Entonces, si hablamos de que la principal víctima del cambio climático se llama agua, es un tema grave entonces para el Perú. Así lo reflejaba La República en una noticia del año pasado, que dice que Arequipa se queda sin agua por invasiones y cambio climático. ¿Ya? Hicieron una mesa redonda, juntaron a la Sociedad Agrícola de Arequipa, al CENAMI, que es el organismo meteorológico, a CEDAPAR, que ve el tema del agua potable, a la AAA, que es la autoridad administrativa del agua, y a una ONG DESCO, que es alemana y que se dedica a hacer proyectos relacionados con el agua. Y llegaron a esa conclusión: el cambio climático y las invasiones. Reservorios de agua. La noticia de RPP dice que reservorios de agua del Perú en peligro. Esta es una noticia también del año pasado, de inicio del año pasado. Ahí menciona reservorios como el Pañe, en el sur del país, solo cuentan con el 1% de su capacidad máxima útil. ¿Sabe usted cómo es el agua que consume Arequipa? Y esto acá también se relaciona con el cambio climático. ¿Sabe usted de dónde viene el agua que consume? Tanto el agua potable como el agua que utilizan las industrias, el agua que utiliza esta universidad. ¿Sabe de dónde proviene? De las represas del Alto Colca. ¿Ya? Ahí hay 7 represas muy grandes. La más importante, o una de las más importantes, es el Pañe. El Pañe es el principal abastecedor. Y dice que llegó a contar con el 1% de su capacidad. Imagínense, el 1% de su capacidad. El Pañe es uno de los embalses más grandes que tiene el Perú. Son cientos de miles de metros cuadrados, cientos de miles de metros cuadrados. Y llegó a tener el 1% del agua. ¿Sabe usted qué pasa
¿Sabe usted qué pasa cuando hay mucha radiación en estos embalses? Se produce el fenómeno de eutrofización, que es formación de algas. ¿Ya? La formación de algas de acá, dado los altos niveles de radiación y dado una serie de otros factores, generan cianobacterias. ¿Ubica usted las cianobacterias? ¿Sí? Perfecto. ¿Sabe usted que todos los embalses del Alto Colca tienen cianobacterias? Hay mortandad de animales, de hecho, registrada en el Colca. No se puede asegurar de que se deba a las cianobacterias, porque había que hacerle una autopsia a la vaca ya para poder determinar fehacientemente que fueron las cianobacterias, pero evidentemente, dado que es la única fuente de agua que tienen, muy probablemente esa mortandad, que es una tasa bastante alta, que no sale en ningún diario, se produce por las cianobacterias. Y eso es fruto de que cada vez los embalses del Alto Colca tienen un mayor nivel de sedimento que ni siquiera es medido, ¿ya? Porque no se hacen las mediciones del nivel de sedimento. De hecho, hoy día me da un poco de risa leer una noticia bastante engañosa que decía de que los embalses del Alto Colca, ya del sistema de presas Zumbay, están al 65% de su capacidad. Mentira, no están al 65%, con suerte estarán al 30% de su capacidad útil, porque están dando la capacidad real, pero esa capacidad real no existe desde hace muchos años porque hay un nivel de sedimento, ¿ya?, que es espantoso. Se calcula que el 50% de los embalses tienen un nivel de sedimento, ¿ya? Lo demás puede ser agua útil. Pero además, estos embalses conviven con criaderos de trucha. O sea, imagínense cómo es la calidad de las aguas. ¿Sabe usted que si el tema de las cianobacterias, sabe cómo lo trata Sedapal para que pueda ser, entre comillas, potable? Le ponen muchos derivados del cobre, le ponen cloro, y todo eso al final puede generar silicio, que es una sustancia cancerígena. Entonces, es un problema, ¿ya? El cambio climático es un problema, y afecta a todo nivel, hasta el agua que consumimos. El cambio climático en la región de Arequipa, y ahí se relaciona con lo que yo le decía, guarda en su mente el tema social. El 50%, decía Perú 21 en una noticia de tan solo hace un año y medio atrás, dice el 50% de los conflictos de los últimos 10 años en el Perú fueron por el agua. Y cuando hablamos de conflicto, hablamos principalmente de un tema de distribución del agua a nivel de agricultura, pero sobre todo a las noticias que están, por ejemplo, en la DIF, en la República, que dice para Tambo, y esa es una noticia de este año: agua es prioridad antes que Tía María. Tía María lo conocemos, un proyecto minero de Sauer, ¿ya?, que generó un levantamiento social impresionante acá en la región. Antes hubo otro levantamiento ocasionado por la minería, estrechamente ligado al problema del agua, que fue en Conga. ¿Lo recuerda? Primero fue Conga y después Tía María. Algunas imágenes de lo que sucedió. Y hasta el día de hoy están enfrentados los agricultores del Valle de Tambo, de toda la zona de Cucachacra, con el tema de la minería. Otra noticia: el agro afronta crisis ante la falta de agua y temen sequía. ¿Por qué debe preocuparnos? Vamos a entrar un poquito más en detalle a básicamente las dos actividades que mueven a la región de Arequipa, pero que también mueven al Perú en general. Recuerde, el agua es la principal víctima del cambio climático. La agricultura de Arequipa es altamente vulnerable debido a varios factores predominantemente negativos. ¿Hay hijos o descendientes de agricultores acá? Yo conozco a algunos acá que son descendientes de agricultores. Fíjese que muchas veces cuando pregunto esto en los jóvenes, siendo que tal vez es hijo de un agricultor, nieto de un agricultor, se queda así. Parece que le da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque hoy agricultura en la región de Arequipa es sinónimo de pobreza. Agricultura es sinónimo de falta de desarrollo. Yo me sentiría muy orgulloso si mi padre, mi madre o alguien de mi familia hubiese trabajado el fruto de la tierra. Porque Cicerón, un romano destacado,
hace miles de años atrás, en el inicio de la civilización moderna. Él, como poeta, como filósofo, como político, dijo que la agricultura era el oficio del hombre sabio y era la actividad de todo hombre libre. Es para sentirse orgulloso. Pero hoy, cuando hablamos de agricultura, hablamos de algo que no es rentable. ¿Usted sería agricultor acá en la región? No, ¿verdad? Levantarse temprano, romperse la espalda para una actividad que deja nada, para las papas, para la cebolla. No, para nada. Pero ¿sabe usted, y esto interesa como ingeniero ambiental, se lo mencioné delante, lo recalco ahora, uno de los grandes motores de desarrollo social y económico de América Latina por muchas próximas décadas, será la agricultura, porque la agricultura en Latinoamérica, y Latinoamérica en sí, va a ser la despensa del mundo, sobre todo en el contexto del cambio global. Ya lo es. Los productos de América son altamente demandados en los mercados asiáticos, europeos, norteamericanos, llamémonos del primer mundo, ya en donde tienen un alto poder adquisitivo. Entonces la agricultura es el motor de la economía de Latinoamérica. Sin embargo, en Arequipa, fruto del cambio climático, pero fruto de todos estos factores que están acá, no lo está haciendo. No lo es. Entonces el mundo está yendo para allá, pero Arequipa está yendo para este otro lado. ¿Ya? Vamos a ver algunos detalles trágicos al respecto. ¿Por qué la agricultura, y esto es algo que tanto los ingenieros agrónomos, como los ingenieros ambientales, como los ingenieros industriales, como todo el mundo en realidad debiera estar preocupado de esto, no es una actividad que sea atractiva? ¿Por qué es altamente vulnerable? Una, porque la gestión de los recursos hídricos acá en la región de Arequipa es absoluta y totalmente deficiente e inadecuada. Hay una agricultura de tipo familiar tradicional que le resta competitividad y rentabilidad. ¿Ya? Como es una agricultura tradicional, familiar, microparcelada, que tienen 1, 2, 3 hectáreas, ¿ya? Y no se asocian, porque acá hablar de cooperativismo o asociatividad es pecado, ¿ya? Entonces no se asocian y tratan de sobrevivir con sus 2, 3 hectáreas, entonces no es rentable. Escasa modernización tecnológica. Esa, de hecho, la imagen que está al lado, un cultivo de arroz en Islay, ¿ya? Es un cultivo de arroz en Islay, específicamente en la punta. Falta de diversificación de la producción. La agricultura regional es monotemática: papa, cebolla, zapallo, tomate, ¿ya? Y esos precios están por los suelos casi todos los años. Entonces ahora en algunas zonas están poniendo cochinilla, de repente por ahí ponen cebolla amarilla, o por ahí van buscando. Es una agricultura intuitiva que supone que el próximo año podría estar bueno el ajo, ya vamos a plantar ajo. Entonces eso está muy mal. Falta de diversificación de la producción. Cultivos predominantes de alta demanda de agua, como son el arroz, la alfalfa, el maíz forrajero, etc. Agreguemos la palta. ¿Sabe que tuve la ocasión de hablar con un alto representante del ministro que vino acá hace algunas semanas y correspondió que justo yo estaba acá y nos invitó a una actividad y yo tuve la oportunidad de conversar con ella, la directora de no sé qué cosa del Ministerio de Agricultura? Y ella decía de que están incentivando el cultivo, el cambio de cultivo, que algunos agricultores dejen cultivos poco rentables como la papa y pongan palta. ¿Ya? Entonces yo le dije, ¿está hablando en serio? Y ella se sorprendió. Pues, ¿por qué? Me dijo, claro, porque a nivel mundial se está desincentivando el uso de la palta. De hecho, en Chile hay una política gubernamental que prácticamente prohíbe como nuevo cultivo la palta. ¿Sabe por qué? Porque la palta, al igual que el arroz, que el maíz forrajero, que la alfalfa, demanda mucha agua. Y en el contexto del cambio climático se debe potenciar y privilegiar productos que sean resilientes al cambio climático, es decir, que estén bien preparados para el cambio climático y en lo posible
usen muy poquita agua, sobre todo si estamos hablando de la cabecera del desierto de Atacama, ¿ya? Aparte que la palta demora 5 años en dar una palta relativamente buena, generalmente son 7, entonces consume una cantidad de agua espantosa. Entonces, cultivo predominante de alta demanda de agua. La falta de asesoría y capacitación, fuerte degradación de suelos, que es un grave problema, y podríamos agregar algo más, en donde el mundo académico tiene una tremenda responsabilidad con la agricultura de Arequipa. Falta de investigación científica, falta de investigación permanente, falta de establecer laboratorios que midan la calidad de agua, que midan la calidad de los suelos, que analicen las semillas. ¿Sabe usted que el gobierno del Perú gasta millones de dólares comprando semillas de Israel? Y usted sabe que el suelo de Cisjordania y el agua de Cisjordania no tiene nada que ver con el agua acá que tiene la región. Pero invierten millones, en vez de hacer laboratorios acá de análisis de semillas, trayendo semillas de afuera. ¿Y dónde está el mundo académico? Es algo que he conversado con varias autoridades universitarias acá en la región. Reciben tremendas cantidades, toneladas de dinero en cuanto al canon minero para investigación, que viene, que termina finalmente en investigadores ya que hacen estudios de la inmortalidad del cangrejo. Y su gran preocupación es poder colocar un papers en alguna publicación internacional y después decir, este año puse 7 papers y tengo 4 patentes, y la universidad sacó tantas patentes. Y sí, que bien, está muy bien, parte del negocio, parte del modelo neoliberal. La universidad no fue creada para eso. La universidad fue creada para tratar de ayudar, ayudar a la sociedad a subsanar sus problemas. Y si la industria tiene problemas, debe haber una investigación básica aplicada directamente ya a estos temas. Hay algunas excepciones, inclusive algunas tesis muy interesantes que he tenido la oportunidad de leer relacionadas con esto, pero falta mucho más al respecto. De hecho, una universidad vecina, por ejemplo, recién este año va a implementar un capital, ya va a poner plata para la investigación de cambio climático. O sea, que bueno, descubrieron la rueda. Esto debió haber sido hace bastante tiempo atrás. Entonces, ojo, el mundo académico tiene también mucho que decir al respecto. ¿Suena crítica? Sí, efectivamente es una crítica. Por supuesto que sí. No son perfectos. Algunas consecuencias del cambio climático a nivel regional, estas son imágenes acá de la región. Cebollas dañadas por virus que antes no existían, ajo dañado por hongos. Antes el ajo era un producto extremadamente resistente acá en Arequipa. Y si el agricultor quería irse a un producto a la segura, bueno, se iba al ajo, porque no lo afectaba nada. Hoy es sumamente afectado por bacterias, hongos, en fin, y muchas otras actividades fruto de una agricultura tradicional que utiliza sistemas de riego principalmente por inundación. La imagen de al lado tal vez no lo identifica, corresponde a Vítor, ¿ya? En donde hay una serie de derrumbes que ya han consumido más de 700 hectáreas de suelo extremadamente rico, cultivable. De hecho, es uno de los mejores algodones a nivel mundial, ¿sabe que se da acá en Arequipa? En Vítor. Es un algodón que supera los algodones que se hacen en Alabama, en Estados Unidos. Y se hace ahí en Vítor. Y parte de los terrenos dañados por estos aluviones de tierra fruto del sobreriego y de la filtración producto de los malos sistemas de riego que existen en la zona de La Joya, específicamente en Locano, se han perdido, ¿ya? Algunas noticias, mire, esta es reciente, de hace una semana atrás, del 21 de noviembre, del diario El Pueblo. Arequipa, 150.000 arequipeños abandonaron el agro durante la última década. Qué cifra tan lamentable, qué cifra tan terrorífica. Porque el agro, recuerden, es el futuro de la economía de la región, pero también el agro ayuda a mitigar en forma natural los efectos del cambio climático, ¿ya? Pero cada vez acá los suelos se van abandonando más. Una de las razones está al ladito, que fue publicada también este año. La exportación
agrícola de Arequipa no llegó al 1% en los últimos 6 años. Fíjense que acá hay dos Perús. El Perú de Ica hacia el norte y el Perú de Ica hacia el sur. Involucra Arequipa, Moquegua, Tacna, con una agricultura tradicional. Ica, Piura, en Piura, el distrito de Sullana, la provincia de Sullana, están años luz en agricultura. En Sullana, de hecho, cerca del 70% de sus exportaciones son por la agricultura. Y la gente vive feliz de la agricultura. Y es impensado que un hijo de agricultor se vaya a la ciudad a manejar un taxi o a estudiar una carrera que no se relacione con el agro, porque el agro es extremadamente rentable. No sigue acá. Acá yo he conocido casos de hijos de agricultores que prefieren, en vez de trabajar en los campos, venir a la ciudad y manejar un taxi, ¿ya? O trabajar en cualquier cosa antes que seguir los campos. Entonces, este es un problema grave como consecuencia en parte del cambio climático y en parte a los otros factores que ya veíamos. La agricultura, a modo de resumen, la agricultura regional es extremadamente vulnerable al cambio climático. ¿Por qué razón? Las que vimos, y también porque el aumento de las temperaturas y las variaciones climáticas terminan por reducir la producción de los cultivos deseados, a la vez que provoca la proliferación de malas hierbas y pestes, ya como las que veíamos también antes ahí en el ajo. Los cambios de los regímenes de lluvias aumentan las probabilidades de fracaso de las cosechas a corto plazo y de reducción de la producción a largo plazo. Claro, un ejemplo. Antes los agricultores sabían, y usted también seguramente lo sabía, joven, de que siempre en Arequipa, ¿cuándo llovía? Claro, meses fijos, ¿verdad? Era como salgado. Hoy no es así. Hoy no es así. Entonces, cada vez la época de estiaje, como se llama en la agricultura, de estiaje, son los meses más secos, de octubre, noviembre y diciembre. Resulta que se empiezan a alargar. Y cuando se alarga el estiaje, la poca agua que llega a los campos es cada vez de peor calidad, dañando más la producción. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Le tiene que meter más agroquímicos. Y eso hace que los productos no se puedan exportar, se tengan que vender solo a mercados locales, produce un efecto dominó. Entonces, hoy ya no se tiene la certeza que va a llover en enero. Algunas lluvias partían en diciembre. No. Puede que empiece a llover en febrero, puede que incluso llueva recién en marzo, y eso daña finalmente la época de cosechas. La deficiente gestión del recurso hídrico hace que el panorama futuro sea extremadamente preocupante. Dos imágenes de la región: riego por gravedad, riego por inundación, ¿ya? Liberan el agua. Entonces, ¿qué pasa? Además de usar agua que no hay, termina dañando también la producción, porque la inundación finalmente lava la planta, ¿ya? Y se lleva todos los nutrientes, todos los fertilizantes que le hayan puesto, y va generando finalmente más degradación de suelo. ¿Cómo impacta el cambio climático en la agricultura regional? A modo de resumen, el cambio climático provoca patrones climáticos erráticos. Lo que yo le decía, antes llovía siempre en enero, ahora no, ya no llueve en enero. Temperaturas extremas. ¿Sabe usted cuál es el aumento de temperatura promedio a nivel mundial en el contexto del cambio climático? ¿Lo sabe? Está en aproximadamente 1.2 a 1.5, dependiendo de alguna zona, grados Celsius. Ese es el aumento que se ha venido observando por los efectos del cambio climático. Las Naciones Unidas están trabajando, y varios países están trabajando, para que no llegue a los 2 grados, lo cual es imposible, porque todos los cálculos dicen que va a superar los 2 grados, va a llegar hasta 3 grados, y eso es cataclísmico, ya es cataclísmico. ¿Y sabe usted que en regiones altoandinas, incluso acá en la región de Caylloma, Apurímac, Cusco, si usted se va por el corredor minero del sur, ya que abarca toda esa zona del norte de Caylloma, del sur de Apurímac, Abancay, Espinar, en Cusco, la temperatura llega, incluso la variación de temperatura de aumento hasta los 3 grados. O sea, está por sobre, está al doble de lo que va a nivel mundial. Eso acá en el Perú, eso muy cerquita de Arequipa, o en Arequipa, porque estamos hablando del norte de Arequipa, en Caylloma. Entonces es grave.
temperaturas extremas y cambio en los recursos naturales, amenazando la capacidad de los agricultores para producir y mantener cultivos de calidad. El calor excesivo, que es lo que hablábamos, reduce las aguas superficiales porque aumenta la evaporación. Perú. ¿Sabe cuánta es el agua que se pierde almacenada? Perú tiene graves problemas hídricos. Está permanentemente en riesgo de estrés hídrico. El estrés hídrico es cuando la demanda supera la oferta. ¿Y sabe usted cuánto es el agua que se pierde en el Perú según cifras oficiales de la Autoridad Nacional del Agua? El 60% del agua almacenada y toda el agua que anualmente se almacena en el Perú se pierde. Esa es una cifra espantosa. El 60%. El 30% se pierde por evaporación, por efecto de la evaporación. Y el 30% restante se pierde por efecto de conducción y sobreriego. Un ejemplo de sobreriego. Cuando usted va hacia la costa, ¿ya? Hacia Mollendo, ¿ha visto esa piscina tan bonita, esa laguna que está por La Joya, pasando San José de La Joya? ¿Sí? Bueno, esa no es una laguna natural, es una laguna causada por el sobreriego, con agua ácida. Esa es un agua inservible, ¿ya? Eso grafica la pérdida de agua por sobreriego. Y la evaporación, los niveles de evaporación son espantosos. Hay una minera muy cerca de la ciudad, tan solo 13 kilómetros de la ciudad, que tiene una superficie total en sus diversas piscinas y fuentes de agua cercana a los 102.000 metros cuadrados. ¿Sabe que todo el agua que se le evapora, nosotros hicimos un estudio internacional al respecto, que todo el agua que se le evapora a ellos daría para abastecer tranquilamente una población cercana a los 200.000 habitantes? El agua que se le evapora anualmente, una población de 200.000 habitantes. O sea, la evaporación es altísima. Es un nivel terrible, eso es fruto del calor excesivo. Se van perdiendo recursos naturales, ¿ya? El cambio climático va eliminando los hábitats y los alimentos para los insectos benéficos. Note cómo va afectando el cambio climático. Va secando las fuentes de agua, fruto de la evaporación. La sequía provoca malas cosechas. La precipitación excesiva aumenta la dificultad de siembra, riesgo de inundaciones, daña los cultivos, presión nueva de plagas y enfermedades. Hay mayor competencia por los recursos suelo y agua, mayor daño a los cultivos, y las inundaciones finalmente van eliminando la capa superior del suelo y van ahogando los cultivos con el daño consecuente. ¿Qué podemos hablar de la minería? Muy rápidamente, la minería en medio del cambio climático. Aunque no siempre sea evidente, la relación entre cambio climático y minería es directa, ¿ya? Las palabras de doña Julia Cuadros, que es vicepresidenta del Movimiento Ciudadano contra el Cambio Climático, que dice: para las minas a cielo abierto en los Andes se cortan las cumbres de la montaña y produce un efecto, ¿ya? Que las nubes que antes se detenían y descargaban en parte, ¿ya? Porque la nube al chocar con una corriente montañosa descarga en forma natural, bueno, eso ya no sucede. Entonces se producen cambios en el régimen de vientos y lluvias, se altera la alimentación de manantiales. Esto es un cambio climático local que aporta obviamente al global. Esta imagen es de Madre de Dios. Lo que está ocurriendo en Madre de Dios, ¿lo maneja bien usted? Es un tema terrible, lo que está pasando en Madre de Dios. Ya se calcula que aproximadamente el 20% de esa zona altamente rica en biodiversidad y en ecosistemas ya no existe. Y el 20% estamos hablando que son cerca de 50.000 hectáreas, un poco más. Entonces es algo que va a generar un daño sin dimensiones y sobre el cual todavía no se ha atacado lo suficientemente. Algunas afectaciones que produce la minería en el cambio climático: quema de combustibles fósiles en los procesos mineros, ya por el uso principalmente de las maquinarias en los diversos procesos de explotación y el procesamiento de minerales y refinación. Producción de material particulado de plomo y azufre, la extracción de carbono y su posterior quema, porque la actividad minera requiere de mucha energía
Y la energía viene de termoeléctrica para generar justamente la fuente necesaria de funcionamiento, y las termoeléctricas funcionan casi en un 95% en base a carbón. Transporte de los productos generan una contaminación ambiental, contaminación que finalmente va dañando también y va generando este efecto en los gases de invernadero. Y la deforestación y pérdida de suelo, tanto por la minería legal como por la minería ilegal. ¿Ya? Y el agua. La industria minera es consumidora de agua, y con el cambio climático uno de los principales problemas será la disminución de los recursos hídricos. Dos ejemplos, uno el de Tía María, el primero de Conca. ¿Puede el ingeniero ambiental influir en esta problemática social que afecta el desarrollo económico de los pueblos? Porque la minería, le gusten a algunos o a otros no les guste, sí genera desarrollo. Es fuente de trabajo, deja un canon minero, que lamentablemente acá en el Perú es sumamente bajo, pero deja un canon minero, ¿ya? ¿Puede el ingeniero ambiental hacer algo al respecto? Claro que sí, por supuesto, claro que sí. ¿Cómo evitar el cambio climático? Después de haber visto en qué nos afecta el cambio climático, es importante dejar claro algo terrible. El cambio climático no se puede evitar. El antiguo secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, referente al cambio climático, dijo: tenemos que trabajar y trabajar, porque lamentablemente en el tema del cambio climático no hay plan B. No hay plan B. El cambio climático no se puede evitar. Lo nieguen algunos o no, porque hay intereses creados, que niegan el cambio climático porque hay intereses creados, generalmente son grandes corporaciones o países que generan muchos gases de efecto invernadero, lo niegan, pero lo cierto es que el cambio climático está y no se puede evitar. Podemos reducir sus efectos, adaptarnos a sus consecuencias, es decir, podemos combatirlo mediante la aplicación de medidas a pequeña y gran escala que ayuden a frenar el cambio climático. Todas esas acciones se conocen como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Abajo hay algunas. El uso de energías renovables, la reutilización del agua, ¿ya? Ese caso es en Italia, donde son varias industrias que se agruparon, responsables, conscientes de que el cambio climático existe y que nos afecta ahora y mucho más a futuro, y hicieron plantas de tratamiento de agua y de reutilización de agua, que no es lo mismo, ¿ya? Entonces, así no desperdicien ni una gota de agua. Y al lado, una agricultura responsable con sistemas de riego tecnificado de precisión, como en este caso es aspersión. Muy breve, mitigación al cambio climático, a modo de resumen, ¿cómo se puede mitigar? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en poner en marcha acciones para reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de evitar que la temperatura global del planeta siga aumentando. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, una mayor inversión en energías renovables. ¿Ha visto usted energías renovables acá en su ciudad? ¿Sí? ¿Cómo cuáles? Paneles fotovoltaicos. Arriba en las termas, ¿verdad? Pero ¿y en las plazas? ¿Sabe usted que Arica está al borde del colapso en el tema y parecerá que esta conferencia es como súper dramática y apocalíptica? Sí, en parte lo es verdad, no lo puedo negar. Es en parte dramática y en parte apocalíptica porque estamos hablando la verdad, ¿ya? Me interesa que ustedes jóvenes se lleven la verdad. ¿Sabe usted que Arequipa está al borde de un colapso energético? Yo tuve una reunión hace algunos días atrás con el ingeniero Abelardo Mesa, que dirige el proyecto Majes Sigua 2, ¿ya? A nivel de Autodema, y él antes perteneció a EGASA, ¿ya? Y comentaba acerca de los problemas energéticos y tuvimos una larga conversación porque una de nuestras especialidades también son las energías
renovables, y él decía muy claramente que en realidad estamos al borde de un colapso acá en Arequipa con el tema de las energías renovables. La implementación de medios de transporte eficientes, por ejemplo, el transporte público eléctrico. Estamos a puertas de una elección. ¿Ha escuchado usted que se hable de medios de transporte eléctrico acá en Arequipa? Una región extremadamente contaminada, porque Arequipa es una ciudad tremendamente contaminada por la actividad minera, contaminada por un parque automotriz sumamente antiguo, donde no hay controles de la emisión de gases de los vehículos, ¿ya? Por efecto de los volcanes. ¿Sabe cuántos volcanes están erupcionados acá en la región? Un montón. Sabancaya, Ruinas, ¿ya? Son varios. Y eso también en algunas horas, producto del movimiento circulatorio del aire, llega también a algunas zonas acá de la región. Y no se habla de transporte eléctrico. Me permití colocar una imagen de Chile en Santiago de Chile. Santiago de Chile, que es una de la tercera ciudad más contaminada a nivel mundial, después de Ciudad de México y Beijing, que de Chile, está renovando todo el sistema de transporte público con buses eléctricos para tratar de mitigar los efectos de la contaminación. El uso de las bicicletas. En realidad hay bastante que hacer. ¿Puede usted hacer algo, futuro ingeniero ambiental, al respecto? Para mejorar la calidad de vida de su ciudad, pero sobre todo, además, para mejorarlo en cuanto a la calidad ambiental. Esperemos que sí, tiene ese desafío por delante. ¿Qué es la adaptación al cambio climático? Ahí vemos al lado una imagen de una zona donde se está preparando para poder encauzar aguas y no se desborden. La adaptación está enfocada a acciones específicas para reducir la vulnerabilidad, ¿ya? Es decir, para no ser tan víctima. Por ejemplo, todos los años se sabe que si viene el Niño, pueden haber huaicos. ¿Podemos decir que en 2019 no van a existir los huaicos porque se han tomado medidas? ¿Se podría asegurar? No, todos mueven la cabeza, ¿verdad? Año tras año se van a seguir produciendo los huaicos. ¿Por qué? Si se sabe que eso va a pasar. ¿Por qué no se hace algo al respecto? Porque siempre se tiene que ser víctima. Bueno, si nos adaptamos al cambio climático, es decir, vamos a tomar acciones para reducir la vulnerabilidad. Vamos a mejorar las infraestructuras, vamos a tener instalaciones más seguras y resilientes, vamos a preocuparnos de reforestar, de restaurar, vamos a depurar el agua, vamos a hacer cultivos flexibles, ¿ya? Un detalle, Arequipa tiene muy pocas áreas verdes, no tiene una ciudad verde, no tiene un pulmón verde, tiene desafíos en su profesión para poder mejorar la calidad de vida. A nivel local, ¿qué hacer? Las palabras de don Rafael Viñola, director de la Cátedra Latinoamericana del Programa de Cambio Climático y Cuencas. La muerte de un país está directamente relacionada con la desaparición de aquellos que trabajan la tierra. Por eso es importante la agricultura. Nunca, joven arequipeño, mire con malos ojos la agricultura, porque ahí está el futuro. Rafael Viñola, que es un director de las Naciones Unidas, lo dijo. La muerte de un país está directamente relacionada con la desaparición de aquellos que trabajan la tierra. Por lo que resulta urgente entonces modernizar la agricultura. ¿Cómo? Modificando los sistemas de riego. Así cuidamos el recurso natural del agua. Implementando tecnología de monitoreo de riego y suelo, como así también estaciones agroclimáticas. ¿Se imagina que un agricultor le puede llegar la información a su teléfono? Sí, eso se hace desde hace cerca de 10 años en otros países. Acá perfectamente se puede hacer. Migrando cultivos más rentables y menos consumidores de agua. Y la educación es clave para lograr una agricultura competitiva, sustentable y preparada para enfrentar los efectos del cambio climático. Por lo que se debe tener un plan integral que promueva la formación de jóvenes en carreras del campo agrícola, una experiencia. Me tocó dar una charla, Ecobran Perú organizó una charla en Vítor para los agricultores y se trajo a varios expertos internacionales. De hecho, se trajo al principal experto de Latinoamérica en agricultura en zonas desérticas, ya que dio la conferencia en Vítor en medio de 200 agricultores de la zona. Y se dio al lado de la Junta de Usuarios del Valle de Vítor. Y al lado de la Junta de Usuarios estaba el CETEMIN, Centro de Formación Técnica Minera.
Y yo pregunté a la alcaldesa de Vítor es una zona eminentemente agrícola, donde estaba el centro técnico de formación de agricultores, técnicos de agricultores. No hay, me dice. ¿Cómo no va a haber? Pero si hay un centro técnico minero. Entonces, el futuro de las nuevas generaciones no está pensado en eso. La agricultura de Arequipa, ¿sabe usted que está envejeciendo? No hay jóvenes. Qué grave, qué tremendo error estratégico como región. ¿Los nuevos candidatos escuchó que alguien ponga en el debate el tema de la agricultura? No. ¿Escuchó que alguien hable de la mitigación de los efectos del cambio climático? No. ¿Escuchó que expresaron su preocupación por temas ambientales? Tampoco. Qué grave, qué tremendo error estratégico. A nivel local, ¿qué hacer? En la minería se debe seguir avanzando hacia una operación responsable con los recursos naturales y el ambiente. ¿Cómo? Optimizando el uso del agua, ya sea a través de la reutilización y o reducir las pérdidas por evaporación. Al lado, un caso de Anglo American, Quellaveco, que su gran piscina de agua, 116.000 metros cuadrados, lo cubrió con ese sistema de cubiertas flotantes para reducir la evaporación, que además de mitigar la evaporación hasta en un 85%, reduce la formación de algas, por lo que mejora la calidad de las aguas. Es un proyecto que se está evaluando también para poder utilizarlo en España. La minería debe estar mejorando permanentemente el desempeño ambiental, y ahí usted tiene mucho que hacer, construyendo a partir de desechos reutilizables. Recuerde la economía circular, ¿ya? Es decir, mi desecho yo lo reutilizo, ¿ya? Y lo vuelvo a usar. Y lo que no puedo reutilizar, me preocupo de desecharlo correcta y responsablemente con el ambiente. Y reponiendo el medio ambiente cuando termina la operación minera y preocupándose de reutilizar el suelo. Una palabra de Amina Mohamed, que es la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, porque los jóvenes deben liderar la acción climática. Los jóvenes deben liderar la acción climática. Y dice que necesitamos que los jóvenes, dijo ella, en un evento en China, defiendan y dirijan la acción climática global y las prácticas sostenibles, y no de por sentado a este planeta, porque es el único que tenemos. Claro, es obvio. En realidad no dijo nada nuevo. ¿Por qué los jóvenes? Muchas veces se utiliza la palabra que van a heredar el mundo. No, mentira, no van a heredar nada. ¿Ya? Porque cuando hablamos de la palabra heredar, estamos hablando de que te estamos dando algo que te va a pertenecer. Y no, el planeta no te va a pertenecer. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Pero sí lo podemos mejorar, lo podemos traspasar, ¿verdad?, a las futuras generaciones mejor que como lo recibimos. Tomen ese desafío. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Les voy a hacer entrega del certificado y un regalo por parte del comité organizador. Gracias por participar en el primer congreso de ingeniería ambiental. Un momento, por favor. Pueden visitar la página www.ecomorant.p y saben todas las actividades que está haciendo este grupo de empresarios jóvenes. Ninguno supera los 36 años, son todos arequipeños, ¿ya? Yo soy la excepción, como director internacional. Así que puede visitar la página www.ecomorant.p y puede sumarse a las actividades que ellos están haciendo y puede incorporarse también, si lo desean, a Ecomorant Perú, ¿ya? Muchísimas gracias por